Amén. Bueno, y como les dije, el tema de esta noche es no pierdas la fe. Y hoy quiero hablar acerca de dos tipos de fe. Y de la primera que quiero hablar es de la poca fe, que es decir que es una fe inconstante, la cual se caracteriza por la lucha y la duda entre esperanza y la incertidumbre. Podemos decir, sé que Dios lo puede hacer, pero no estoy tan convencido de que lo hará. Y es ahí donde demostramos que no tenemos suficiente fe. Podemos hablar de diferentes ocasiones o diferentes personajes, ¿verdad?, que habla la Biblia, que en ocasiones dudaron y no tuvieron suficiente fe. Por ejemplo, si vamos al Viejo Testamento, y esta historia es muy común, todo el mundo la conoce, y es la historia de Moisés cuando el pueblo fue liberado de Egipto. En su caminar y en ese proceso, ellos vieron la mano de Dios obrar en todo, porque la mano del hombre no hubiese podido hacer todo lo que sucedió en ese transcurso. Y ver cómo Dios hablaba con Moisés y cómo las cosas sucedían. Pero Dios había prometido librarlo y llevarlo a la tierra prometida. Y ellos vieron milagros suceder, el mar abrirse en dos, para caminar ellos en seco, ¿verdad? Y ver cómo sus enemigos murieron tragados por el mar. Pero al empezar el camino, al encontrarse que faltaba comida, que faltaba agua, que el camino era incómodo, ellos comenzaron a dudar y empezaron a criticar y a decir, ¿para qué Dios los había sacado de allí de Egipto? ¿Para qué habían sido sacados? ¿Para morir? Y es ahí donde comienza a dudar de la palabra que Dios ya había hablado. Y se habían olvidado todo lo que Dios había hecho en días antes. Se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho solamente por una situación que estaban pasando, que iba a ser momentánea, porque ya Dios le había dado, ¿verdad?, una palabra. Y ellos se habían olvidado de todos los milagros que Dios hizo para que ellos fueran libres, fueron malagradecidos en ese momento. Y en ese momento su fe del pueblo, ¿verdad?, comenzó a menguar al punto que Dios se enojó y quería eliminarlos a todos, así como hizo como con el tiempo de Noé. Y Moisés ya estaba desesperado y estaba enojado, ¿verdad?, porque en su humanidad él se enojaba, sentía coraje, ¿verdad?, porque no podía creer lo que estaba sucediendo con el pueblo, todo lo que Dios había hecho. Ellos se habían conformado a ser esclavos, estaban conformes a esa vida. Cuando Dios hacía llover maná del cielo, Dios le dio a Moisés unas instrucciones de que iba a haber comida, ¿verdad?, en la mañana, maná, en la tarde carne durante 6 días, el 7 día era el día del reposo. Pero que Moisés dio unas instrucciones que Dios le había dado, y era que día tras día iba a haber comida nueva. Pero en una ocasión, ¿verdad?, en ocasiones ellos guardaron el alimento porque ellos dudaron de que al otro día iba a haber ese alimento. O sea, no pensaron en cómo se abrió el mar, en el poder que Dios tiene, que hizo que ellos caminaran en seco, y así dudaron de que no tuviesen comida para el día siguiente y comenzaron a guardar, y la comida se dañaba, ¿verdad? Se llenaba de gusanos, se dañaba. Y quizás ese camino que ellos tuvieron pudieron haberlo hecho en menos tiempo, pero por la tercadez del pueblo, por la falta de fe, por la incredulidad, no pudieron llegar al tiempo y se tardaron más, ¿verdad?, de lo normal, que llevaron al punto que Moisés se enojó tanto que en una ocasión Dios le dio una palabra, toca, pero él golpeó y él le costó una consecuencia, y fue no entrar a la tierra prometida. Porque Dios le había dado una palabra específica, pero se dejó llevar por su enojo, se dejó llevar por lo que sus ojos estaban viendo. Es normal, ¿verdad?, porque nosotros somos humanos y todos nos enojamos. Podemos ver más ejemplos en Marcos 9:17. En Marcos 9, del 17 al 29, nos da un ejemplo claro de una fe que titubea. Y es el versículo 24, del hijo del padre que tenía a su hijo endemoniado. Dice, el padre de un muchacho endemoniado clama. Él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, creo en ti, Señor Jesús, pero me cuesta mucho trabajo hacerlo. Dios entendió su lucha, pero como quiera honró su fe. El Señor también conoce nuestras luchas, pero desea que avancemos hacia un nivel más profundo de fe para que podamos recibir lo mejor de Él y poder ver la palabra cumplirse en nuestras vidas. Podemos ver en Mateos 8:26 que estando Jesús en la barca con los discípulos,
se levantó una gran tormenta, los vientos eran fuertes. Ellos tuvieron miedo, dice en la Biblia, y dijeron, Maestro, levántate porque perecemos. Jesús le dice al hombre, le dice, hombres de poca fe. Estas palabras fueron dichas varias veces en la Biblia. ¿Por qué teméis? Se los olvidó con quién andaban. Se les olvidó que andaban con el Maestro. Que con solo decir una palabra, Él reprendió los vientos y vino bonanza. Y aún así, ellos dudaban y decían, ¿quién es este que le habla a los vientos? Y obedecen. Aún todavía tenían duda de quién era Jesús. También podemos hablar de la historia que siempre la tomamos de ejemplo, que es en Mateo 14, que dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viniéndole a andar sobre el mar se turbaron diciendo, uy, un fantasma. Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y así somos nosotros. Pasamos situaciones y momentos donde pensamos que creemos en Dios, decimos que creemos en Dios, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. Y yo le voy a hablar de una experiencia. A mí me gusta siempre traer una experiencia de mi vida cada vez que me toca predicar y traerla con el tema que hablo, ¿verdad? Porque lo vivido es la experiencia que tenemos. Y es una experiencia que yo tuve, pero aquí muchos la conocen, pero pues los que no conocen, pues la voy a contar. Y fue que en el 2011, cuando yo vine para acá, antes de venir para acá, en el mes de enero, yo estando descansando, tenía yo Juanito con 1 año, y mientras yo descansaba, yo me fui como a un éxtasis. O sea, no estaba dormida, o sea, me fui como a un éxtasis, pude ver como una visión. Y yo comienzo a ver el mapa de Puerto Rico, y de encima del mapa, voy a hablar, hacer la historia larga, corta. No voy a entrar en detalles de todo, pero quiero llegar al donde quiero llegar. Veía el mapa de Puerto Rico y veía el mapa de la Florida. Yo en ese entonces, en el mes de diciembre de 2010, yo había saldado mi carro. O sea, yo estaba cero de deuda, yo estaba bien. Nosotros estábamos bien, realmente estábamos bien económicamente, estaba todo perfecto. Pero había un detalle. Yo llevaba 5 años apartada. O sea, que humanamente yo podía tener todo, pero me faltaba lo más importante. Yo estaba muerta espiritualmente. No tenía al Señor en mi corazón. En ese momento, cuando veo el mapa dentro de la visión, pues yo recibo una llamada de un primo que vivía acá aquí en Miami. Yo nunca he tenido comunicación con él, pero recibo esa llamada en la visión, en el sueño, y le digo, y él me dice, soy yo, Miki, tu primo. Entonces me dice, mientras yo estoy viendo lo que se había formado en el cielo, que fue el mapa de Puerto Rico, y veo la Florida, él me dice, ¿por qué no vienes a Miami? Y yo le digo, ¿qué tú me estás diciendo, no? Que ¿por qué no vienes a Miami? Me lo repitió 3 veces, y en el sueño pues se cae la llamada. Y yo decía, ¿pero cómo yo voy a ir a Miami? En ese entonces yo nada más había visitado a Miami 2 veces, que había venido de vacaciones. En mi mente, ni en la mente de mi esposo, ni nada, teníamos mente de venir a Estados Unidos a vivir. Eso estaba muy lejos, pero muy lejos de nosotros. Y en el sueño, cuando se cuelga la llamada, yo tiro una foto a lo que veo en el cielo, como para tenerlo de evidencia de lo que yo estaba viendo, porque era algo sobrenatural. En eso, mi mamá y mi papá llegan a la casa. Y mi mamá yo comienzo a decirle a mi papá y a mi mamá lo que estaba viendo, lo que había sucedido. Mi mamá me dice, ay, muchacha, no, eso fue un sueño, no creas en esas cosas, que eso no. Obviamente, el amor de madre,
¿Qué quieren? Que su hija se vaya lejos con sus nietos. Ya su primera hija se lo había hecho, ya la segunda también. El amor de madre es así. Y no la culpo por eso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que me levanto, caigo en tiempo y digo, ¿pero qué fue lo que yo vi? Y la primera que llamo fue a Wandy, a mi hermana, y le digo, mira, me pasó esto, y ella se puso bien contenta. Creo que ella empezó a buscar pasajes desde ese momento, y yo decía, no, a mí Dios me tiene que confirmar, porque realmente, o sea, no estaba en mis planes, era un cambio drástico a mi vida como yo la llevaba. ¿Y qué pasa? Que cuando voy a donde mi papá y a mi mamá a contarle lo que había sucedido, la reacción de mi mamá fue igual que lo que yo vi. Y en muchas ocasiones, cuando Dios nos habla, que nosotros lo comentamos o lo decimos, nosotros tenemos la palabra, creemos en ese momento, pero hay personas que van a estar a nuestro alrededor para decirnos, oye, no creas. Y va a ser que tu fe quizás mengue un poco y te va a hacer dudar. Pero uno lo que tiene que enfocarse es en lo que Dios ya dijo, en lo que Dios ya habló. Dios nos dijo, Dios va a hacer, Dios hará. Y muchas veces tenemos que cerrar nuestros oídos o muchas veces callarnos de lo que Dios nos habla. Porque no todo el mundo va a ver lo que tú estás viendo y lo que tú estás sintiendo. En ese momento yo pude entender que era el amor de madre. Pero en la vida real, en la realidad, no ser madre, hay personas que no van a querer lo mejor para ti. Y no van a ver a bien lo que Dios ya ha venido hablando. ¿Por qué? Porque pueden sentir celos o por muchas razones. Muchas veces es mejor callarse y esperar en Dios, porque lo mejor es cuando Dios cumple las cosas. O sea, que no quedamos en mentira, no quedamos en ridículo, ¿verdad? Y mi mamá pues reacciona de esa misma manera. ¿Qué pasa? Yo comienzo a pedirle confirmación a Dios, pero yo no iba a la iglesia. Mi mamá me cuidaba a mis hijos y yo lo que hacía era que cuando salía del trabajo, mi mamá me sacaba a los nenes fuera de la iglesia, los montaba en mi carro y yo me iba. O sea, yo no me bajaba ni a la iglesia ni a usar ni el baño. O sea, yo no entraba a la iglesia. Yo llevaba más de 5 años apartada. Y ¿qué pasa? Que una semana después, una semana exacta, yo estaba en el trabajo y tenía una inquietud tan grande de salir rápido del trabajo e ir a la iglesia a buscar a mis hijos. Pero mi deseo era bajarme. Cuando yo me bajo en la iglesia, pues me llevo la sorpresa de que había una invitada que no la conozco, ella no me conoce. Y cuando llegué exactamente a la área de la prédica. Cuando se acaba la prédica, ella me llama al frente. Y ella me dice, empezó a orar por mí y me comienza a decir, ¿sabes qué? Yo soy quien te muestro, yo soy quien te doy los sueños, yo soy el que te muestro las visiones, yo soy el que te hablo. Y confirmación estás pidiendo y confirmación te voy a dar. Y me dio el sí del cambio drástico que yo iba a hacer de la noche a la mañana, pues eso fue de la noche a la mañana. Eso fue en el mes de enero. Ya en el mes de marzo ya yo estaba aquí. Y lo dejé todo, lo dejamos todo. Y otro paso a seguir era que tenía que hablar con Giovanni. Giovanni no tenía ningún tipo de entendimiento de Dios, porque pues no era cristiano, no se crió en un hogar cristiano. Y yo dije, Señor, tú tienes que obrar en su corazón, porque él es bien apegado a su familia, igual que yo. Yo no quería dejar a mi familia. Yo soy demasiado apegada a mi mamá y a mi papá. Pero como Dios fue el que habló, como Dios fue el que mostró, Dios puso todo en su lugar. Ya al mes siguiente yo estaba aquí. Y el día que Giovanni llegó, que él lo cogió tranquilo, sí, vámonos. El día que él llegó, me acuerdo, en Viernes Santo, y ese mismo día que llegó, que puso el avión, que puso el pie en tierra, él no paró de trabajar desde ese momento, porque hay que trabajar aquí duro. Y me acuerdo que empezó con el pastor. Ese mismo día llegó del avión para trabajar con el pastor en el taller. ¿Y qué le quiero decir con todo esto? Han pasado muchas cosas en nuestros años vividos aquí y yo me moví en fe, obedeciendo la palabra del Señor, porque siempre he tenido el temor de Dios. Pero ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones ha venido la duda a mí, a mi esposo, a nosotros como familia. Y en 14 años que llevo viviendo, nosotros hemos visto la mano de Dios obrar en tantas cosas que yo no iba a ver en Puerto Rico. Yo entendí el motivo por el cual el Señor me movió. Desde el día que yo llegué aquí, llegué a esta iglesia,
Y llevo los 14 años que llevo aquí, la llevo en esta iglesia. Y ¿qué pasa? Que ha llegado un momento en que las situaciones, especialmente las económicas, llegan a hacer que tú dudes de lo que ya Dios ha venido hablando a tu vida. Y nos olvidamos de lo que ya Dios ha hecho, de lo que ha venido haciendo en nuestras vidas. Y en lo más reciente, como la economía está difícil, los trabajos están difíciles, Giovanni estaba, como obviamente padre de familia, preocupado por su hogar, por su techo. Él me decía, mira, si las cosas siguen así, vamos a vender la casa y vamos a irnos. Y yo pues le dije, mira, si eso me toca hacer, lo hacemos. Pero yo dentro de mí, yo decía, Señor, no, de aquí yo no me muevo hasta que tú me digas que yo me mueva. Porque aquí me traíste tú. Tú me diste una casa y tú eres quien me la va a quitar, no el banco, por falta de pago. Eres tú porque tú me la diste. Y yo le dije a él, bueno, habla con los muchachos, Giovanito, pues como que sí, no, la nena, que no. Y porque realmente lo que nosotros realmente, de mudarme a otro estado, mudarme a otra cosa, lo único que a mí no me hace mover aquí es la iglesia realmente. Jodelit dice, si la iglesia se muda, yo me mudo. Porque ella dice en mi iglesia y si me mudan por Orlando, pues nos mudamos por Orlando. Porque ella dice que lo único es la iglesia aquí realmente. Y yo le dije a Giovanni, ¿sabes qué? No nos preocupemos porque hasta ahora el Señor no nos ha faltado. El Señor nos sacó de allá. ¿Para qué voy a volver? Yo voy a volver en algún momento porque Dios me lo ha hablado, pero va a ser en el momento de Dios, no en el momento mío, ni en el momento que estemos en una barca, caminamos en las aguas, estamos creyendo que Dios está ahí, caminamos por encima del agua, pero porque vengan situaciones, me voy a empezar a hundir y me voy a dejar hundir por las situaciones de la vida, por la situación económica. No, la situación está difícil, pero hasta aquí Dios nos ha sostenido, no nos falta alimento, no nos falta nada. Y Dios ha sido más que bueno en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué dudar si Dios ya nos dio una palabra? Y es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra fe a andar y creer en lo que Dios ha dicho. Gloria al Señor. Y Dios nos advierte en Santiago 1, del 6 al 8, dice, nos advierte acerca de este tipo de fe. Y nos dice que la persona que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto significa que Dios nunca contestará sus oraciones a menos que alcance. Esto no significa que Dios no nos va a contestar nuestras oraciones hasta que alcancemos un nivel grande de fe. No es así. Pero como Dios desea lo mejor para nosotros, Él quiere que vivamos que no vivamos al nivel bajo de fe. También debemos reconocer que ser maduro a nivel espiritual no significa que no dudaremos. Y hay ocasiones en las que vamos a ser confrontados con las situaciones difíciles y en esos momentos tenemos que esforzarnos más para creer y conocer la voluntad de Dios. Y la otra nivel de fe que quiero hablar es la gran fe. Y según es verdad, la gran fe es la fe que se extiende, la cual se demuestra en los creyentes maduros que no se conforman con vivir con duda ni temor. La gran fe está basada en la verdad, en la Sagrada Escritura, y no necesita prueba alguna, sino solo la palabra de Dios. Se enfoca en el Señor y no en las dificultades. No se trata de cuán difícil sea la circunstancia, sino que nuestro Dios soberano es mayor que cualquier prueba que enfrentemos y todopoderoso para cambiar cualquier circunstancia. Como resultado, la gran fe está dispuesta a esperar. En el primer nivel, las personas se afanan, se enojan cuando no reciben lo que esperan y se rinden. Nota que batallar con nuestra fe no es pecado. Sin embargo, rendirnos sí lo es, pues es evidencia de nuestra incredulidad hacia Dios. La gran fe está dispuesta a perseverar. Nos dice, no me doy por vencido y confía en Dios con la expectativa de que hará lo que ha prometido. Y podemos hablar de muchos ejemplos también de hombres y mujeres que tuvieron una gran fe. Y si vamos otra vez al Viejo Testamento, podemos hablar de Noé. Él confió en Dios cuando le dijo que construyera un arca,
que eso está en el libro de Génesis 6, porque iba a caer, ¿verdad?, un diluvio donde se salvaría la familia, él y los animales. Noé no le pidió evidencia de lluvia a Dios. No existía unas noticias que dijera el tiempo va a estar así. Él no le pidió ningún tipo de evidencia a Dios, simplemente él obedeció, caminó en fe, aunque no lloviera, él caminó en fe y lo que él creyó y lo que Dios le dijo pasó. Se salvó su familia. ¿Por qué se salvó? Porque tuvo fe en Dios. Porque creyó en lo que Dios le había dicho que pasaría. Y la fe es así de simple, creer aunque no veamos. Así es la fe. Podemos hablar de José, es una historia que también me gusta. El soñador, ¿verdad?, que contó su sueño a los hermanos tuvieron celos, lo vendieron. José no pudo ver las intenciones de Dios en ese momento, ¿verdad? Porque pues era un joven, no sabía el por qué sus hermanos, ¿verdad?, habían hecho eso, pero al pasar todo lo que él estuvo pasando, él entendió el propósito de Dios en su vida. Y al pasar el proceso, él pasó de esclavo, estuvo preso. En medio de ese proceso Dios lo bendijo, él interpretó sueños al panadero, al copero, llegó a ser el gobernador de Egipto y asimismo proteger a su familia de lo que venía. Pero lo más que a mí me sorprende de la historia de José es que José dio un mandato antes de morir. Y él dijo que cuando él muriera, sus huesos serían llevados a la tierra prometida. Y su fe era tan grande que aún estando muerto, Dios cumplió esa promesa. Después de estar muerto, sus huesos pasaron de generación hasta llegar a las manos de Moisés. Y Moisés tomó los huesos, caminaron por el desierto, pero llegaron a la tierra prometida. Eso es fe. Eso es una gran fe. Y Dios cumplió su palabra porque José cuando le dio la palabra, él le hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, viendo que Dios los iba a visitar, o sea, ya él dio una profecía de que Dios iba a visitar al pueblo de Israel para ser libre y llegar a su tierra prometida. Y sus huesos no iban a ser enterrados en tierras extrañas, sino en la tierra prometida. Y él lo creyó y así fue, Dios lo cumplió. Sus huesos andaron con toda esa gente, andando con esos huesos. Imagínese usted en una tiendita durmiendo y unos huesos ahí y tú caminando y te tropiezas con la caja donde están los huesos. Es algo como que el que lo piensa dice, no, este está loco guardando esos huesos. Pero no, Dios cumplió la palabra. Y respaldó la fe de José. Esos huesos llegaron a la tierra prometida. Pasaron por el mar abierto. En dos pasaron esos huesos. Pero llegaron a la tierra prometida porque la gran fe que José tenía era grande. Y Dios cumplió su fe. Podemos hablar de Abraham, del padre de la fe. Dios le habló y le dijo, toma a tu hijo para que... Toma a tu hijo, toma leña, toma todo, que vas a hacer un holocausto, ¿verdad?, con tu hijo. Y era el hijo de Sara que esperó 90 años para tener a su hijo. Abraham hizo lo que Dios le mandó. Y Isaac le dijo, padre, veo aquí el fuego, veo la leña. ¿Y dónde está el cordero? Y Abraham le respondió, hijo mío, Dios proveerá. Y así sucedió. Él sabía que Dios le había dado su hijo y él era el único que se lo podía quitar. Por eso él caminó en fe. Pero también la fe de Abraham en actuar como actúa, porque si Dios me dice a mí, coge a Giovanito y llévalo, mira, no sé cómo iba a ser. Y Abraham era igual que yo. Abraham no era que era perfecto, no, nosotros somos iguales que los hombres de Dios en un pasado. Que no tenemos quizás la fe tanto como ellos, a veces no la tenemos. Pero que me diga eso, amigo, que le diga a usted, coge a lo más preciado, a tu único hijo, el que esperaste tantos años, a ver si tú vas a ir a coger a tu hijo tranquilito, vámonos. No, vamos a pelear con Dios, porque es así, nosotros somos así. Pero él no, él obedeció porque él entendió que quien se lo había dado había sido Dios. Y él sabía que Dios iba a proveer y Dios proveyó. Podemos hablar de otra historia que está en Mateos 8:5 y en 8:5 en adelante. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vio a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará.
Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Eso es tener fe. Describir esa fe de decir, mira, con tan solo di la palabra que ya él va a ser sano, no lo tengo que traer personalmente. Eso es tener una gran fe. Es creer en que Dios lo iba a hacer. El centurión confiaba tanto en que Cristo podía sanar a su siervo, que no consideraba necesario que lo sanara en persona, sino con decir una palabra: y mi criado sanará. Eso es tener fe. Hubieron muchos hombres que podemos hablar, que si hablamos no terminamos. Hombres que por fe agradaron a Dios, hombres que por fe caminaron con Dios, que por fe conquistaron naciones, conquistaron reinos, que por fe hicieron que descendieran fuego y que también apagaran fuego. Hombres que por fe le dijeron al sol: quédate ahí, la luna cae, y la luna obedeció y el sol obedeció. Que por fe taparon bocas a leones y que por fe vieron muertos resucitados. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener. Porque ellos no fueron más grandes que nosotros. El mismo poder que habían ahí es el mismo poder que hay aquí hoy. Y si seguimos, ¿verdad?, de hablar de muchos personajes de la Biblia, no vamos a terminar. Porque hubieron muchas personas que tuvieron fe, que también dudaron, pero tuvieron fe también. La fe perfecta es la fe en la fe que podemos descansar, la cual confiesa no solo Dios puede hacerlo, sino que ya está hecho. La persona que tiene este nivel de fe sabe que ya tiene todo lo que ha pedido, pues su vida está basada por completo en la palabra de Dios. Ya no hay más duda, ni manipulación, ni lucha para tratar de hacerlo todo con nuestras propias fuerzas. La fe perfecta es la meta de todo creyente en Cristo. Los discípulos notaron que la higuera que el Señor había maldecido se había secado desde la raíz. Y la respuesta del Señor fue tener fe en Dios. Todo lo que pidieres orando, creed y lo recibirás y os vendrá. La fe perfecta conoce lo que Dios ha dicho y no la cuestiona. Confía en que ya ha sido hecho. El Señor desea que tengamos esa clase de fe para que en todo momento podamos ver sus promesas hechas realidad en nuestras vidas. Claro que una persona que vive en pecado y ora por algo que está fuera de la voluntad de Dios no debe esperar recibir lo que ha pedido. Pero el creyente que es obediente, que es fiel a Dios, lo que ha pedido puede descansar porque Dios en algún momento lo va a cumplir. No necesitamos suplicar por aquello que el Señor ya ha prometido que sucederá. La poca fe se preocupa porque las circunstancias lucen sombrías y piensan que Dios no las escucha. La gran fe declara: Padre, has dicho que suplirás para mis necesidades. Confío que así lo harás. Pero la fe perfecta proclama: has prometido suplir para mis necesidades y sé que has preparado la provisión que deseas darme. Lo que para mí parece difícil, para Dios no lo es. En Santiago 2:26 dice que la fe sin obra es muerta y debemos confiar en Dios, que si Él lo dijo, Él lo hará. Aquí, en el transcurso que llevo aquí viviendo y los 14 años que llevo en esta iglesia, en muchas ocasiones Dios ha dado palabra. Han venido, han dicho, hemos visto cómo hermanos llegan, cómo hermanos se van, cómo hermanos regresan, cómo hermanos llegan nuevos, cómo nos volvemos a quedar los mismos, cómo vuelven a llegar más hermanos nuevos. Pero la palabra que Dios ha dado se va a cumplir, sea en esta generación, sea en la otra, sea quien sea, se va a cumplir porque ya Dios ha venido hablando. Y la cosa es que se podrán ir personas, pero el Espíritu Santo sigue aquí. No se ha ido. Y si Él no está, y si Él está aquí y nos está respaldando, es porque Él va a cumplir su palabra. Y nosotros tenemos que confiar. Si yo sigo aquí es porque yo confío. No importa las circunstancias que sucedan, yo confío en que Dios nos dará un templo, en que vamos a ver muchos jóvenes, en que vamos a ver, yo confío en eso porque eso es lo que Dios ha venido hablando. Y ver cómo ha pasado el tiempo. Cada día me convenzo que el Espíritu Santo es el que está aquí. Y no podemos dudar de la palabra de Dios. Dudamos, sí, somos humanos y llega la duda como que ha pasado mucho tiempo. Pero ¿cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel? Pero llegaron a la tierra prometida.
¿Cuántos años duraron los huesos de José en llegar a la tierra prometida? Pero llegó. Llegaron los huesos, pero llegaron. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta de lo que dice. Dios es Dios, es el Todopoderoso, es el que nos suple cada nuestra necesidad. Que si tenemos preocupaciones, descansar en Dios. Que si tenemos hijos apartados, descansar en que Dios ya dio una palabra sobre ese hijo, de que va a regresar, de que va a cumplirse en su vida lo que ya Dios había hablado. ¿Cuántas veces nosotros confiamos en que ha llegado a una persona bueno, mi tío, antes de morir, Dios me dio el privilegio de estar con él y cuidarlo. Y cuando yo lo estaba cuidando, él tenía cáncer terminal. Y el día que yo lo estuve cuidando, ese era el tío favorito de todos. No tenía hijos, pero tus sobrinos, todos eran sus hijos. Era el tío más amado. Era un tío muy bueno. Y Dios me dio el privilegio de cuidarlo 2 noches allá en Puerto Rico cuando viajé. Y yo hablaba con él y él me contaba con tanta fe de que Dios lo iba a levantar. Pero mientras él me hablaba, él me contaba, mira, Débora, una vez me caí en unas escaleras, era para yo quedarme sin caminar. Y Dios escuchó mi clamor y Dios me levantó. Y Dios me levantó en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que lo que yo le prometí al Señor no lo cumplí. Volví y me pasó otra situación y él me seguía contando la situación. Y mi corazón se entristeció porque yo dije, y él me decía, pero yo tengo fe de que Dios va a sanar porque él me había dicho a mí que yo iba a predicar, que yo había hecho, que yo iba a hacer esto, que yo iba... Pero mi corazón se entristeció con tantas experiencias que él me estuvo contando porque Dios le dio oportunidad. Y a veces nosotros esperamos un milagro en una persona enferma y decimos, Señor, tú lo vas a levantar y creemos. Y cuando Dios se lo lleva, nos entristecimos. A veces terminamos hasta desilusionados porque decimos, ay, entonces, ¿de qué valió tanto orar? ¿De qué la fe? Pero no estamos viendo la sanación espiritual en su alma que Dios está haciendo. Que si Dios le da otra oportunidad va a volver a caer y es mejor para Dios llevarse su alma porque su alma vale mucho más que lo que nosotros podamos soportar en esta tierra. El dolor es momentáneo porque cuando vayamos para el cielo todos vamos a estar juntos. Y mi corazón se entristeció en ese momento porque yo sentí que no iba a haber una tercera oportunidad. Y él tuvo una vida bien difícil, él fue adicto a la droga. Él cuando se casó con una mujer que también era adicta, después se fueron a la iglesia, dio un cambio increíble. Pero luego la abandonó, se fue con otra mujer, se divorciaron. Y mi tía fue una mujer de gran fe. Porque mi tía cogió y se fue para Estados Unidos, ¿verdad? Con sus hijos, porque allá no tenía nadie, después de ese abandono. Pero ella siguió como que tú eres mi sobrina, me enviaba mensajes, tú esto, y nadie estaba de acuerdo con la vida que llevaba mi tío. Porque pues abandonó a una mujer y él iba a la iglesia con ella, pero de nada le valía ir a la iglesia si como quiera estaba en pecado porque vivían, participaban. Él le dijo a mi papá un día, no, llevo tantos días ayunando. Y mi papá le dice, pero ¿tú crees que ese ayuno está siendo eficaz? Porque tú estás en adulterio, estás en fornicación, o sea, tú no te has casado. O sea, ¿qué tú estás haciendo? Pero Dios le había dicho a mi tía que le devolvería a su esposo. ¿Qué pasa? Al hecho de la enfermedad de mi tío, la nueva esposa lo abandona. Lo tiró al lado. Y la esposa que vino, su primera esposa, la que ella viajó y lo cuidó. Y ella dice que esas últimas 2 semanas de vida con mi tío fueron las mejores de su vida. Los casaron, antes de que él perdiera la memoria, los casaron en el hospital, que yo estuve presente, los casaron, lo volvieron a casar. Dios le devolvió a su esposo. Bendito Dios. Y ella se conformó con esas 2 semanas de felicidad que tuvo. Y de verdad que sí. Y mi tía se fue tan feliz porque ella dijo, yo estoy feliz. Lo tuve 2 semanas. Después de tantos años pidiendo que se le devolviera su matrimonio. Esas últimas 2 semanas ella vino, lo cuidó. Y él le pudo dar a ella, ponerla en su sí, de todo para que ella pudiera recibir ayuda.
acerca de mi tío. Y la otra no se vio por ningún lado. Pero ella sí estuvo hasta el final con él. Y ella lo dice, estas fueron mis 2 semanas más felices de mi vida. Aún mi tío casi muriéndose, Dios le dio una fuerza a él increíble para caminar, para compartir, para salir con él esas últimas 2 semanas. El día que él murió, Dios no lo levantó. Pero Dios conoce los corazones. Dios mira más allá. Y para Dios es más importante un alma que el sufrimiento de una persona porque llora porque lo perdió. Lo perdiste, pero yo gané. Lo gané. Ganó su arma. Ya Él está aquí en mi presencia. Ya Él no tiene por qué temer en la tierra como nosotros aún estamos peligrando. Nosotros creemos en Dios, venimos a la iglesia, pero nosotros somos humanos. Nosotros podemos pecar en cualquier momento porque dice en su palabra que el que crea estar firme, que mire que no caiga. Porque no somos perfectos. Pecamos diariamente, somos humanos. Pero ya Él venció. Y el momento en que Él murió, estaba toda la familia. Y a mí me cuentan que Él empezó a decir, voy, ya voy. Porque Él escuchaba que lo estaban llamando. Y así mismo murió diciendo que ya voy. Y Él decía, así Él no tenía su mente ya. Él decía, mira, mami, viendo a su madre, a mi abuela. Y Él decía, ya voy, ya voy, ya voy. Y mira, se fue en paz. En sus últimas 2 semanas, Dios le devolvió el matrimonio a mi tía. No fue hasta el último momento, pero hoy por hoy mi tía me escribe, ella dice que es mi sobrina, ella pone la foto de su esposo, ella todo. Y aunque su esposo no está, ella está agradecida con Dios. No le preguntó a Dios ni peleó con Dios, ¿por qué no me lo devolviste antes para yo disfrutar hasta lo último con Él? No fue injusta, no, fue agradecida con Dios, porque lo tuvo, pero se fue con la seguridad de que ella fue su esposa hasta el final. Y no sé, no iba a traer la historia de mi tío, pero es algo que me marcó mi vida y aunque nos entristeció esa muerte, yo lloré como, eso fue una de las personas que yo la he sufrido. Tengo la certeza y la confianza y le doy gracias a Dios que se lo llevó. Que aunque no vimos, porque hubieron personas que le profetizaron de que Dios lo iba a levantar. Y los hermanos, papi, que tiene fe, que es cristiano, mi tío que es pastor también, que tiene una fe increíble. Su fe era que Dios lo iba a levantar y él creía que lo iba a levantar. Dios sí, lo levantó espiritualmente. Dios sanó su alma, pero se lo llevó. Y así, pues, nosotros, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo bien difícil en el cual la fe mengua porque todo lo que estamos viendo al nivel, todo lo que está sucediendo, pues es bien difícil hallar fe en este tiempo en la tierra y lo dice la Biblia. Pero hay que cada día confiar más en Dios, aumentar nuestra fe, que aunque veamos lo que veamos, tenemos que entender que Dios sigue en control del mundo, de nuestras vidas, de que esto es momentáneo y que Dios, así como alimentaba a su pueblo cada día, Dios nos va a alimentar a nosotros. Dios no nos va a dejar ni pasar por situaciones que no podamos pasar. Porque, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esa es la fe. Y les exhorto, ¿verdad?, a que tengan fe, que cada día se mantengan agarrados de la mano de Dios, creyendo que lo que Dios le ha hablado se va a cumplir. No importa cómo, pero se va a cumplir. Es confiar en esa palabra. No pensar, como el padre de su hijo endemoniado, bueno, hazlo, creo, pero sigo incrédulo. No, hay que decir yo creo y es creer en Dios porque Dios mira nuestro corazón. Dios sabe cuando nosotros confiamos y cuando no. Y muchas veces, muchas de las cosas que Dios ha venido hablando a nuestras vidas, muchas se han podido cumplir, pero quizás otras han pasado años de que Dios ha venido hablando y no se cumplen.
Señor, a serte fiel, Señor, a buscar tu rostro, Señor, a ser siervos útiles en tus manos, Padre Celestial. Y que nuestra fe, Señor, no importando lo que podamos ver, no importando la economía, no importando, Señor, el trabajo, no importando los problemas en la familia, no importando, Señor, lo que podamos ver, Señor, que podamos creer en lo que tú has dicho, Señor, para nuestras vidas. Señor, porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para que mientas ni te arrepientas, Señor. Te pedimos, Señor, por esta casa, por esta iglesia, Señor, lo que tú has venido hablando, Señor, para con nosotros, Señor. Sabemos y creemos, Señor, que tú has de cumplir, Señor, en tu tiempo, Señor. Ayúdanos a cada día, a unirnos cada día más, Señor, para que cuando tú, Señor, cumplas lo que has prometido, podamos recibirlo, Señor, y poner por obra y trabajar, Señor, correctamente para lo que tú nos quieres llevar. Señor, prepáranos, Señor, porque sé que en cualquier momento tú has de cumplir la palabra que tú nos has dado para esta casa, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que si está falto de fe, Padre Celestial, que tú aumentes cada día su fe. Señor, que tú quites, Señor, toda duda, toda frustración, Padre Santo, que lo que puedan ver sus ojos humanos, Padre Celestial, no afecte su fe, sino que pongamos nuestra mirada, Señor, en ti, en que tú eres el Todopoderoso, Padre Santo, el que tú abres camino, Padre Santo, el que tú abres puertas, Padre Santo, que nadie puede cerrar. Señor, te pido, Señor, si alguno está falta de trabajo, Señor, que seas tú supliendo las necesidades, Señor, que tú abras puertas, porque tú eres experto en sorprendernos cada día. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Padre Celestial, y nosotros somos tus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de los dones que tú has puesto en nosotros, que nosotros podamos ponerlo por obra, Padre Celestial, que podamos confiar en nuestras habilidades, en lo que tú nos has dado, Padre Celestial, y que si hay algún pensamiento negativo de que no podamos, Padre Santo, de que no lo vamos a hacer, de que nosotros no somos, Señor, como lo eran tus siervos, Padre Celestial. Atamos y reprendemos todo pensamiento de negatividad, Señor, de nuestras vidas, Padre Celestial. Y que tú, Señor, nos dé la fuerza y que podamos entender que nosotros somos más que vencedores porque tú eres nuestro Padre, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que podamos ser como Abraham, Dios mío, que era amigo tuyo, era el padre de la fe, Señor, que podamos ser amigos tuyos, porque tener fe es ser amigo tuyo, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes cada día, que tú guíes nuestros pasos, nuestros hijos, nuestra familia, Señor, que tú tomes el control de todo, Padre Santo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén.